Y hoy les voy a hablar acerca de cómo sus palabras afectan su futuro. En Isaías capítulo 6, comenzando en el verso 1, dice: en el año en que murió el rey Uzías, en una visión, yo vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y las faldas de su cola del vestido llenaban la parte más santa del templo. Habla de la gloria de Dios que llenaba el templo. Y arriba de él de pie estaban los serafines, ángeles, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 ellos cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Y uno clamaba al otro y decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra entera está llena de su gloria. Y los fundamentos de los quiciales se sacudían ante la voz del que clamaba, y toda la casa fue llena de humo. Y esto parece un muy asombroso evento, ¿verdad que sí? Ángeles y la gloria llenando el templo, y humo y ángeles clamando: santo, santo, santo. Y entonces dije yo: ay de mí, pues soy deshecho y arruinado, porque soy un hombre de labios inmundos, y moro en medio de un pueblo de labios inmundos. Pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Yo amo eso, que cuando Isaías estaba en esa asombrosa presencia de Dios, la mayor cosa de la cual recibió convicción fue que él era un hombre de labios inmundos, que él decía muchas cosas que no debería de decir. Y yo creo que deberíamos tener más convicción en esa área, probablemente más de lo que tenemos, y la única forma que va a pasar es por oír enseñanzas como estas, estudiándolas a fin de realizar cuán importantes nuestras palabras son. Dios creó todo lo que vemos con palabras. Las palabras tienen poder creativo, pero pueden portar poder destructivo. Entonces voló uno de los serafines, los seres celestiales, a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual había tomado con las tenazas del altar. Y con ello tocó mi boca, y él dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad y culpa son quitadas, y tu pecado es completamente expiado y perdonado. ¿Está alguien aquí hoy feliz de que aun cuando reconocemos nuestro pecado en nuestra vida, Dios puede venir y limpiarnos de eso y darnos un nuevo comienzo? Así que hay tiempos, probablemente varias veces al año, cuando estoy orando acerca de mi boca y digo: Dios, envía uno de los ángeles de tu altar con un carbón de fuego y limpia mis labios, perdona mi iniquidad y dame un nuevo comienzo. Y también oí la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y oí: heme aquí, envíame a mí. Yo recuerdo que aun cuando estaba en mi denominación, en la iglesia que asistí por mucho tiempo, teníamos domingo de misiones una vez al año. Y hablaban de los misioneros y cantaban canciones misioneras. Y antes de poder realmente darme cuenta, largo tiempo antes de realizar de que había un llamado de Dios en mi vida, yo recuerdo haber levantado mi corazón a Dios un domingo de misiones y haber dicho: heme aquí, Dios, envíame a mí. Yo quería hacer algo para Dios, pero Él definitivamente tenía que hacer una obra en mi boca antes de yo poder ministrar. Heme aquí, envíame a mí, verso 9. Y Él dijo: ve y dile a este pueblo. Ahora, lo que derivo de eso es que Isaías fue llamado como profeta, y él iba a estar hablando a muchas personas. Dios dijo: ¿a quién enviaremos? Isaías quería ir, pero cuando él vino a la presencia de Dios, la única cosa que tenía que pasar era que su boca tenía que estar limpia antes de poder entrar y usarla al servicio de Dios. Y quiero que tome esto seriamente hoy, porque muchos de ustedes tienen un llamado en su vida. Puede ser para de alguna forma hablar públicamente, puede ser el portar una fuerte unción y ser testigos en sus escuelas, vecindarios. Pero todos tenemos el llamado de Dios en nuestra vida. Cada uno que es cristiano es ungido con el Espíritu Santo y significa que es apartado para un especial propósito. Usted no es suyo, pertenece a Dios, ha sido comprado con un precio. Amén. Dios le necesita. Pero tenemos que deshacernos de la mezcla en nuestra vida. Y Santiago dice: con la misma boca bendecimos a Dios y nosotros maldecimos al hombre. Bueno, yo quiero que mis palabras tengan poder cuando las hable. Mis palabras tienen que fuertemente estar ungidas.
si espero que se sienten ahí, escuchen y aún regresen una y otra vez? Vean en el programa en televisión día tras día tras día. Mis palabras tienen que estar ungidas. Y mis palabras no van a estar ungidas si estoy tratando de predicar la palabra de Dios cuando estoy en público, pero tras puerta cerrada en casa estoy usando mi boca para muchos otros propósitos impíos. Así que estoy rogándoles hoy a tomar esto seriamente porque Dios le necesita. Él quiere usarle. Él quiere incrementar la unción, el poder del Espíritu Santo en su vida, pero debe cooperar con Él. Y en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo en el verso 12, trabaja en su propia salvación con temor y temblor. Y luego en el verso 13 ahí dice, no en sus propias fuerzas, pues es Dios siempre quien trabaja en aquellos que creen. ¿Qué significa? Trabaja en su propia salvación con temor y temblor. Bueno, no trabajamos para ganar la salvación, lo sabemos, somos salvos por gracia y no obras. Cuando es salvo, Dios hace algo grandioso en su espíritu, en la más profunda parte de su ser. Dios viene a vivir ahí, nace de nuevo, hecho nuevo. Usted es hecho santo en su interior, en su espíritu. Por eso la Biblia dice, usted es santo. Somos santos, pero tenemos que aprender a vivir una vida santa. Y después del nuevo nacimiento, después de recibir a Cristo como su Salvador, pasa el resto de su vida, así como estoy pasando el resto de mi vida, creciendo en Dios, trabajando nuestra propia salvación con temor y temblor. O una mejor forma de decirlo es el sacarlo del interior nuestro al exterior, donde se pueda ver. Personas no pueden ver mi espíritu, pero pueden oír lo que digo. Personas no pueden ver mi espíritu, pero pueden ver cómo me comporto. Ellos pueden ver cómo actúo. Pueden ver mi lenguaje corporal. Pueden oír mi tono de voz. Pueden sentir si les levanto el ánimo o les echo abajo. Y es bastante inútil el tener un montón de calcomanías en los carros, ponernos joyería cristiana y aprender nuestra jerga cristiana y comportarnos de una forma cuando estamos juntos unos con otros y luego salir al resto del mundo y actuar como los demás. Dios nos llama a ser brillantes luces resplandeciendo en el mundo. Amén. Y les ruego que estudien esto más luego al irse a casa. Porque yo creo que escuchar a otro predicarlo es solo un nivel de aprendizaje. Y en algunas formas puede ser muy básico, de primer nivel de aprendizaje. He oído tantos sermones y escuchado a tantos, allá en el principio en casete grabado. Fui a cada seminario, tuve tantos libros y tantas enseñanzas en serie. Yo vivía en cultos de iglesia y mi vida era un lío, un absoluto enredo. Yo oía de las promesas de Dios, pero no sabía cómo hacerlas funcionar en mi vida. Y una de las cosas que aprendí por el camino, que necesitaba tomar lo que había aprendido e ir a Dios con ello y pedirle a Él cómo unirlo todo y hacerlo funcionar en mi vida. No piense que le puedo componer. Dios es el único que puede arreglarlo. Estoy enseñando la verdad y creo que el don de enseñanza es muy importante. Escuchar un mensaje ungido puede definitivamente cambiar su vida, pero lo que usualmente hace es que renueva su mente y usted va a Dios y le pide a Él que haga esa información revelación en su vida. Y fíjese bien, cuando algo se hace una revelación a usted, ayer les di información acerca del peligro de quejarse. Y usted sabe, algunos lo captaron y otros estaban así, ¿será realmente tan importante? Y como que me doy cuenta cómo la gente recibe. Y me creyeron, pero si no tienen cuidado podrían salir de aquí y olvidar todo lo dicho y solo seguir quejándose. Pero les diré lo que va a pasar si van a casa y estudian por ustedes mismos con lo que dice la Biblia. Entonces va a declinar de aquí a acá. Y el Espíritu Santo, y mire, pídale, Dios, trae convicción sobre mí cuando diga cosas que me dañan en mi vida. Trae convicción a mí cuando esté diciendo cosas que te hieran a ti, dañen tu causa, dañando a otras personas. Pienso que muchas veces, en nuestro propio ajoro por hacer lo nuestro, herimos personas con palabras y ni sabemos cuándo lo hacemos. Tenemos que ir despacio y ser más cuidadosos acerca de cómo vivimos y cómo hablamos a personas.
La primera área de la que quiero hablar a ustedes hoy que puede afectar su futuro, porque sus palabras sí afectan su futuro, y literalmente puede profetizar su futuro, si quiere. ¿Cuántos tienen algunas cosas que quieren ver suceder en el futuro? Usted necesita mayor incremento en su futuro. Usted quiere portar una más fuerte unción en el futuro. ¿Cuántos quieren tener más favor en el futuro? ¿Quiere ser promovido en su vida en el futuro? Bueno, Dios quiere grandes cosas para usted. La Biblia claramente dice que Él tiene un buen futuro planeado para usted. Pero eso no sucederá automáticamente. Solo porque Dios planifica algo no significa que es automático. Significa que Él nos dice cuál es su voluntad y ahora Él quiere que cooperemos con Él. Somos socios con Dios. Él siempre hace su parte si hacemos la nuestra. Ahora, lo primero de que quiero hablarles a ustedes es que a fin de que vivan plenamente en el maravilloso futuro que Dios quiere que tengan, tienen que aprender cómo hablar acerca de ustedes. Y cómo hablarse a sí mismos en forma correcta. Lo que usted dice de sí mismo, a sí mismo, y a otras personas es posiblemente una de las más importantes cosas en su vida. Porque ¿sabe qué? Usted nunca va a progresar más allá de la opinión que tenga de usted. ¿Cuántos dicen cosas negativas acerca de sí mismos usando su boca? Pues ya pare. En serio, ya no haga eso más, es un peligro, peligroso hacer eso. Mejor vaya a leerse el Salmo 139 y vea lo que Dios piensa de usted. Él le creó en el vientre de su madre con su propia mano. Maravillosas son tus obras, oh Dios, eso mi alma lo sabe muy bien. Así que si va a decir algo, diga, Dios me ha creado maravillosamente. Él ha hecho una cosa asombrosa en mí. Ahora, obviamente, usted no necesita estar por ahí diciendo cosas hacia la gente, pero déjeme decirle algo. Usted puede hablarse a sí mismo en voz alta en la privacidad de su hogar, su automóvil, y si usted no empieza, está cometiendo un grave error. Usted se habla a sí mismo como quiera, así que mejor diga algo que valga la pena. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted que sonará mejor? Tome unos minutos cada mañana. Quizás escriba y haga lo que llama una confesión en lista para que no se olvide. Varias veces al día saque su listado. Dios me ama. Crezco a diario. Soy ungido. Soy bendecido. Tengo favor donde quiera que yo voy. Yo doy buen fruto. Algo bueno me va a pasar a mí hoy y algo bueno va a pasar a través de mí hoy. Dios me promueve en la vida. Yo soy la justicia de Dios a través de Jesucristo. Dios no está enojado conmigo. Dios se agrada de mí. Él no le gusta todo lo que hago, pero Él sabe que estoy creciendo y que voy de camino. Yo soy una bendición a otras personas. Todas mis necesidades son cumplidas. Ahora, cuando uno se habla a sí mismo de esa forma, cuando uno dice algo, las palabras flotan por aquí, se meten en sus oídos y caen dentro de su espíritu. Y debe de aprender cómo hablarse a sí mismo. Y si aprende a hablarse a sí mismo, no hará ninguna diferencia lo que otros digan a usted o de usted. Amén. Vino una mujer a hacer una pregunta el otro día. Ella era parte de una audiencia donde yo estaba enseñando y estábamos dejando que hicieran preguntas y dijo, ¿qué hace uno si está casado con alguien que constantemente le está humillando? Bueno, obviamente, primero va a orar. Usted va a tratar de tener una conversación con ellos acerca de eso, pero si no sale bien, puede contrarrestar todo lo que dicen de usted por simplemente ir a otro cuarto cerca y decir exactamente lo opuesto. Yo estoy lleno de sabiduría, soy un hijo de Dios, Él me ama, soy sabio, yo hago muchas cosas bien, soy dotado y talentoso y soy amado por Dios. Usted puede deshacer los efectos de cosas que han sido habladas a usted en su niñez que fueron perjudiciales a usted. Al declarar lo que Dios quiere, que diga, mi padre me dijo por años que yo nunca lograría llegar a nada. Tú nunca lograrás alcanzar nada. El ser una hija de nunca lograrás nada. Bueno, ¿sabe qué? Lo que Él habló sobre mí estaba afectándome hasta que aprendí cómo decir lo que Dios decía.
No hay palabra que sea más poderosa que la palabra de Dios. No hay palabra de nadie que sea más poderosa que la palabra de Dios. Así que, ¿va usted a entrar de acuerdo con Dios o la gente? Quiero que me escuche a mí hoy con sus dos oídos de su cabeza y los dos espirituales. Lo que le digo a usted hoy es la absoluta verdad. Yo puedo probárselo a usted con escrituras y soy una evidencia viviente que confesar la palabra de Dios en voz alta, entrar en acuerdo con el plan de Dios para su vida con su boca, obrará algunos de los cambios más asombrosos en su vida que jamás haya visto. Así que no sea perezoso con esto. Bueno, yo voy a sentirme raro cuando camino alrededor de la casa hablándome. Bueno, preferiría sentirse raro o estar derrotado. O yo creo que si quiere puede hablar así. Nadie me ama. Soy un desastre, nunca voy a cambiar. Soy un gran tonto. Todo lo que yo hago, algo sale mal. Siempre soy yo, siempre yo. Yo no tengo talentos especiales. Yo no hago nada especial. Yo no tengo dones, no tengo talentos. Nada bueno me pasa a mí. Nadie me busca. A mí siempre me dejan fuera de todo, yo siempre soy el último en todo. Soy tan indisciplinado, yo no tengo dominio propio. Yo postergo todo el tiempo. Yo no puedo tomar decisiones. Yo no oigo nada de parte de Dios. A mí nunca me promueven, yo nunca tendré suficiente dinero. Saben, todos saben que está mal, hasta están felices de que me calle. Casi podían sentir como que... Es su decisión. No, usted tiene que decir, yo tengo disciplina y dominio propio. Yo no postergo, soy una persona de acción. Yo oigo de Dios, soy dirigido por el Espíritu Santo. Y yo no creo que usted puede recibir cualquier cosa que diga, así que no estoy hablando de nómbralo y agárralo, la doctrina con la que todo el mundo se alborotó. Es uno de esos nómbralo, agárralo, predicadores. Lo que le estoy diciendo es que puede tener todo lo que Dios dice que puede tener. No lo que usted dice que puede tener, sino lo que Dios dice que puede tener. Y si usted no se pone de acuerdo con Dios, entonces no espere tener lo que Él quiere que tenga. Si uno o dos en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa, será hecho. Póngase de acuerdo con Dios. Vea lo que pasa en su vida. Y comencé esta conferencia con el verso de Lucas capítulo 1, en donde Zacarías y su esposa Elizabeth nunca habían podido tener un hijo y estaban viejitos. Y habían orado. Y un ángel vino a ellos y le dijo, bueno, va a suceder, van a tener un bebé. Y él será grande. Elizabeth estaba a punto de embarazarse con Juan el Bautista, quien fue el precursor de Cristo. Así que el ángel profetizó a él y les profetizó a ellos, será llamado grande y será el precursor del Mesías. Siguió y siguió y siguió y siguió. Y Zacarías dijo, bueno, ahora, ¿cómo voy a saber que es verdad? Yo soy un viejito y mi esposa es una mujer vieja. Y el ángel dijo, porque no creíste, Dios sobrenaturalmente va a cerrar tu boca y tú no podrás hablar hasta el día que el niño nazca. Y hay una lección tal aquí, porque Zacarías pudo haber dañado todo el plan con su duda e incredulidad. Así que Dios sobrenaturalmente cerró su boca y podríamos decir, ciérramela sobrenaturalmente. Tal vez no le gustó mucho, él no pudo decir nada por 9 meses. Yo preferiría aprender lo correcto y aún quedarme con mi voz. Hay una lección aquí, ¿cuántos ven la lección? Duda e incredulidad, negatividad, no nos consiguen la voluntad de Dios. En 1 Corintios 3, verso 1 y 3, Pablo dijo lo que pienso es muy interesante.
a los creyentes en Corinto. Y de paso digo, estos creyentes eran llenos del Espíritu Santo, operaban en los dones del Espíritu y aún eran inmaduros. Así que operar en los dones del Espíritu no siempre indica madurez espiritual. Quería contárselo, talentoso. Verso 1, sin embargo, hermanos, yo no pude hablarles como hombres espirituales, sino como a no espirituales, hombres de la carne, quienes la naturaleza carnal predomina, como infantes en una nueva vida en Cristo, incapaces de aún hablar. La amplificada saca la definición griega. Incapaces de poder hablar. Él está diciendo, no saben cómo hablar, obviamente hablaban. Pero lo que Pablo quería decir es que no saben cómo hablar bien. Están diciendo un montón de cosas que indican que son inmaduros espiritualmente, así que yo tengo que seguir predicándoles como bebés. No les puedo dar la carne de la palabra, tengo que seguir dándoles leche. Dios quiere que crezcamos. Y Él quiere que nos hagamos espiritualmente maduros. Él quiere que conozcamos quiénes somos en Cristo y que no dejemos que el diablo nos controle siempre. Él quiere que reconozcamos cuando el diablo está mintiéndonos y que seamos inteligentes para decir, mentiroso escrito está. Y que citemos la palabra, como Jesús lo hizo en Lucas 4. En Efesios 6 se nos dan partes de la armadura para la guerra espiritual. Y una de ellas es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y dice en Efesios 6 que debemos tomar la espada del Espíritu. Quiere decir que la saque, háblela con su boca y úsela. La palabra, cuando se habla con la boca de fe, es la cosa que es más poderosa en contra de Satanás que cualquier cosa. ¿Qué ha estado haciendo con su boca? ¿Qué tipo de cosas dice cuando tiene problemas? ¿Cómo es que habla de sí mismo? Veamos en Hebreos 5, verso 12. Porque aunque para ese tiempo deberían ser maestros a otras personas, actualmente necesitan ser enseñados los principios de Dios. Ahora, ¿qué será el problema? Que si alguien está en la iglesia sentado 10, 15, 20 años, y aún se les tiene que decir que tengan cuidado con sus palabras. ¿Cuál será el problema cuando alguien ha estado en la iglesia 20 años y aún tiene que convencerlos que tienen que dar y dar generosamente? ¿Qué será el problema cuando alguien ha estado en la iglesia 20 años y aún tiene que decirles, no seas celoso, no seas chismoso, no seas criticón, no seas sentencioso? Pablo dice, estas son todas las cosas que debieron haber sido arregladas hace tiempo. Gracias. Aquí hay un poco de información que se convierte en revelación. Yo puedo oírlo de vez en cuando. Porque tienen necesidad de leche aún y yo quiero darles comida sólida. Y verso 13 es clave. Todo aquel que continúa comiendo leche es obviamente inexperto y no calificado en la doctrina de justicia, la cual es conformidad a la divina voluntad en propósito, pensamiento y acción, porque es un niño incapaz de hablar. Entonces dice la misma cosa a ellos. Esa es la clave. Él dice, si yo tengo que seguir dándoles leche y yo no les puedo dar carne, son inexpertos en la doctrina de justicia, no saben quiénes son en Cristo. Les puedo decir algo, el único tipo de persona que puede comer carne fuerte de la palabra son personas que saben quiénes son en Cristo y no se van a condenar con la predicación directa. Quieren predicación directa, quieren saber qué es lo que Dios quiere decirles, quieren que sus vidas sean confrontadas, quieren cambiar y crecer y le dirán, dame más, dame más. Y ustedes deben ser ese tipo de persona porque ya saben lo que les esperaba al venir. Me disculpan, pero no tengo el ministerio de postres. Yo antes me molestaba un poco con Dios porque esta es la manera que la palabra salía de mí. Pensaba, ¿y por qué yo no puedo ir y profetizarle a todo el mundo? Y me voy. No, tengo que llegar aquí y regañar a todos. Pero ¿sabe algo? Creo que requiere más amor que alguien esté dispuesto a enojarles para ayudarles. Que sería antes decirle cosas lindas. Dios me lo dijo a mí. Y yo lo quiero directo. Dígame,
No quiero ir a la iglesia para que alguien me sobe la cabeza y me diga que soy maravillosa. Yo necesito un poco de eso y el ánimo, y Dios siempre se asegura de darnos. Pero yo quiero que me predique algo que me dé convicción, quiero oír algo que me haga moverme y crecer a otro nivel.